agosto, que celebramos también los católicos, celebramos la fiesta de María Reina. Le pedimos a la Virgen María que esté presente con nosotros para este momento de compartir. Muchas gracias a todos por estar, por conectarse, por darse este espacio de formación, de silencio, de compartir. Bueno, como saben, el tema de esta noche, de esta conferencia, de esta pequeña charla, es sobre el tema del silencio y la creación. Aprender el silencio de la creación, ¿verdad? Si estamos atentos, nos podemos dar cuenta que todo en la creación, la naturaleza, crece y vive desde esta experiencia de silencio. Por eso que la naturaleza es una maestra, una gran maestra para poder entrar en la experiencia del silencio, de la quietud, de la meditación, de la contemplación. A la escuela de la naturaleza aprendemos la ciencia del silencio y de la escucha. Quiero usar para este momento un icono evangélico. El icono es una imagen, ¿verdad? Es algo que uno tiene ahí como un signo, como símbolo que nos acompaña. El icono de esta charla es Marcos 4, del 26 al 29. Para mí es uno de los textos, son pocos versículos, son unos de los versículos más lindos del Evangelio, aunque muchas veces pasan desapercibidos. Dice así: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Marcos 4, del 26 al 29. Este texto, como dije, es extraordinario y nos acompañará en esta reflexión. Jesús usa con frecuencia imágenes sacadas del contexto de la creación y la naturaleza y de la contemplación de la creación y su funcionamiento. Parece que Jesús también él tuvo que aprender y supo aprender de la creación y la naturaleza. La mirada contemplativa y penetrante del maestro de Nazaret supo captar los secretos de lo real. En nuestro icono evangélico, en este texto, la protagonista es la tierra, ¿verdad? La semilla es misteriosamente fecundada por la tierra. La tierra parece esconder una fuerza misteriosa que engendra vida. Es la tierra que produce la vida en la semilla. Y todo acontece, ocurre
en un profundo silencio, el silencio de la oscuridad y de la noche. Podemos interpretar metafóricamente el texto y hacer un paralelismo que para mí es muy sugerente, muy lindo. La tierra es la meditación y la semilla somos los meditadores, cada uno de nosotros, sumergidos en la experiencia del silencio, de la meditación, la vida brota por sí misma. Sentimos que la vida germina y crece en nosotros misteriosamente. Creo que esta es la experiencia común de todo meditador. Esta experiencia de una vida que va creciendo sin que sepamos cómo. El misterio de Dios, el misterio de la vida, el misterio del amor. La experiencia del silencio que engendra por sí sola, engendra vida. Vamos a ver algunos aspectos o dimensiones de la naturaleza. En el fondo, el ejercicio meditativo y contemplativo se centra en el mismo eje, la observación imparcial, ecuánime y serena. No debemos pensar en lo que estamos observando, sino simple y profundamente observarlo desde el ojo interior. Es un ejercicio de atención consciente. El pensamiento siempre intentará infiltrarse y por eso debemos de estar atentos. En cuanto surge un pensamiento, lo dejamos ir y volvemos a la observación espiritual. El secreto es dejar ir el sentido del yo personal e individual para volverse uno, aunque en realidad ya lo somos, con el objeto observado, en este caso algún elemento de la creación. Solo se puede aprender el silencio desde esta experiencia tan radical de unidad. Aprendo de la tierra siendo la tierra, aprendo del cielo siendo cielo, aprendo de la montaña siendo montaña. El secreto consiste en contemplar pacientemente hasta volverse uno con el objeto observado, hasta ser tierra, ser cielo, ser montaña. Y no es poesía, aunque lo puede ser, es la realidad. Solo así podemos aprender realmente el silencio y la quietud, siendo uno, siendo lo que estamos contemplando, porque será así un aprendizaje experiencial y no conceptual. Solo aprendo el silencio de la tierra siendo la tierra, y así con los demás elementos. Voy a dar un pantallazo muy rápido para estar en los tiempos sobre algunos aspectos que a mí personalmente me sugieren y me
y me ayudan en el aprendizaje del silencio. Uno, empezamos justamente por la tierra, que es la protagonista también de nuestro texto, de Marcos 4. El planeta Tierra es casi siempre un planeta silencioso. Hace oír su voz solo los fenómenos, llamámoslos, de destrucción, los terremotos, las erupciones, pero si no, la Tierra, el planeta, es un planeta silencioso. Pero más aún, la Tierra como elemento es siempre silencioso. Se deja agarrar, moldear, sembrar, abonar. En su aparente pasividad habita la vida, parece material inerte, pero es pura fecundidad. Trabajar entonces con la tierra puede ser un hermoso aprendizaje de la fecundidad del silencio. Podemos sembrar y esperar pacientemente el brotar de las semillas. Podemos contemplar la tierra y lo que desde ella vive, los árboles, las plantas, las flores. Pasamos al cielo, aprendemos el silencio del cielo. También el cielo es casi siempre silencioso. Oímos el cielo en sus truenos y los demás fenómenos atmosféricos, pero el cielo es estable, es firme, es pacífico. Podemos tumbarnos para mirar el cielo y dejarnos enseñar su silencio, su firmeza, su paz. El cielo nos enseña la aceptación radical y pacífica. Asume las nubes y las deja vivir y las deja pasar. El cielo es ecuánime y no discrimina entre nubes blancas y nubes negras, entre sol y lluvia. Deja la vida expresarse y queda sereno y firme en su silencio. Las montañas son maravillosas, aunque hay lugares donde no hay muchas montañas, pero igual hoy en día con la tecnología uno puede mirarla, puede mirar una foto, un video de las montañas, aunque obvio que la contemplación personal y presencial de una montaña también es otra cosa y tiene todo su valor. Contemplar las montañas es un ejercicio espiritual excelente. También las montañas son estables, son firmes y silenciosas. Le dejo un poema de un tal Li Po. Li Po, que no sé cuál es el nombre y cuál el apellido, pero bueno, y supongo que sea un chino. Dice así: los pájaros se han desvanecido en el cielo y ahora se ve la última nube. Nos sentamos juntos, las montañas y yo, hasta que solo queda la montaña.
este poema desde hace años que lo tengo acá cerca y me encanta porque en cuatro versos nos dice todo lo que le quiero compartir en este momento. Es un texto también que puse en mi último libro, Teología de la Calma, porque me parece tan concreto y que nos dice la experiencia de la unidad. Me siento a contemplar la montaña hasta que solo queda la montaña. Se pierde la experiencia y el sentido del yo individual, que en el fondo es ilusorio. Entonces ahí sí que hacemos la experiencia de aprendizaje del silencio. Pasamos a la luna. La luna es otra excelente maestra del silencio. La luna vive del silencio de la noche. La noche de por sí es también silenciosa, menos cuando el hombre quiebra su silencio con sus ruidos y sus fiestas, bueno, que a veces tienen su lugar, pero bueno, se rompe un poco esta magia de la noche. Hasta la luz de la luna es silenciosa, delicada, humilde. La luna vive de la luz del sol y nos refleja su luz. La luna nos enseña que el yo no puede brillar. Solo se brilla y se ilumina por reflejo. El silencio de la luna nos recuerda la profunda ilusión del yo. Las piedras también son maestras de silencio y de quietud. Viven silenciosas y quietas. Teilhard de Chardin fue un gran enamorado de las piedras, de las rocas, de los metales. Son materiales que nosotros etiquetamos como inertes, como muertos, pero en realidad están vivos de otra manera. Pero también las piedras, las rocas, los metales viven y nos enseñan especialmente la quietud. Falta poco, pasamos a los árboles, también la experiencia de la contemplación, del contacto con los árboles, de volverse árbol, es maravillosa. No notamos su crecimiento porque es lento, pero es constante. La conexión entre un árbol y la tierra es una conexión silenciosa. Se nutren del silencio y desde el silencio. La savia también de los árboles corre silenciosa por sus venas, por las venas de los árboles. Los nidos de los pájaros son lugares también silenciosos y acogedores. El silencio del nido es roto solo por el hambre de los pichones. Los nidos nos enseñan el silencio del hogar, el regreso a casa. Los nidos nos enseñan que nuestra casa es el silencio. Y la última, bueno, hay más, ¿no? Pero la última dimensión que les comparto desde mi propia
experiencia son las flores. La belleza y el perfume también de las flores son silenciosos. Las flores no compiten entre ellas. Cada cual es única en su belleza y su perfume. En la experiencia del silencio aprendemos a no competir y a no compararnos. En cambio, el ruido es fuente de competición y de comparación. Entonces aprendemos de las flores esta experiencia de la unicidad, de la originalidad, de la experiencia de silencio que nos hace únicos y no nos hace competir ni comparar, porque no hay necesidad. Así que bueno, este fue un poco mi compartir para esta noche. Ahora vamos a vivir nuestros 20 minutos de meditación que nos guiará Elba y después habrá un tiempo por si hay alguna pregunta o algún compartir. Muchas gracias por su escucha. Muchas gracias, Padre Estefano, por esa hermosa reflexión. Ahora pasamos al momento de la meditación. Voy a dar unas indicaciones antes de entrar a este periodo. Lo primero que hacemos es sentarnos quietos, con la espalda erguida. Cerramos los ojos ligeramente y nos sentamos relajados, pero alerta. En silencio, interiormente, comenzamos a decir una palabra. Recomendamos la palabra de oración, Maranatha. La recitamos en 4 sílabas igualmente acentuadas. Maranatha. Escúchala a medida que la dices, suave pero continuamente. No pienses en nada o imagines nada espiritual o de otro tipo. Pensamientos aparecerán, es normal. Surgirán estas distracciones en el momento de la meditación, así que cuando surjan, sigue regresando simplemente a tu palabra. El padre John recomendó el uso de la palabra Maranatha porque es una de las palabras de oración más antiguas de la tradición cristiana. Es una palabra aramea que significa ven Señor o el Señor viene. Sin embargo, en el tiempo de la meditación no pensamos en su significado. Esto sería una distracción. Bien. Padre Celestial, abre nuestros corazones a la presencia silenciosa del Espíritu de tu Hijo. Condúcenos dentro de ese misterioso silencio, donde tu amor es revelado a todo aquel que clama. Maranatha. Ven, Señor Jesús.
Hacemos la oración de la comunidad antes de continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Que pueda ser esta comunidad un verdadero hogar espiritual para quien busca, que brinde amistad para quien se encuentra solo, que sea guía para quien está confundido, que quienes estén hoy aquí reunidos sean fortalecidos por el Espíritu Santo para servir a quienes vengan y recibirles como a Cristo mismo. En el silencio de este lugar, que todo el sufrimiento, violencia y confusión del mundo encuentren el poder que consolará, renovará y elevará el espíritu humano. Que pueda este silencio ser un poder para abrir los corazones de los hombres y las mujeres a la visión de Dios y así recíprocamente al amor y la paz en justicia y dignidad humana. Que pueda la belleza de la vida divina llenar este lugar y los corazones de quienes oren aquí con gozosa esperanza. Que quienes vengan aquí con la carga de los problemas humanos se vayan agradeciendo la maravilla de la vida humana. Hacemos esta oración por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Las indicaciones, quien desee hacer una pregunta, coloca la mano, la manito que está en el icono de participantes, junto a su nombre, pueden hacer por ahí, o colocan su nombre en el chat. María de los Ángeles. No. Anita, ¿puedes activar el micrófono? ¿Alguien desea hacer un comentario? Okay. Buenas noches. Natalia, ¿puedes activar tu micrófono? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, me llama la atención algo y bueno, digamos que comprendo un poco desde la parte de la observación, ¿cierto? Que cuando tú observas los elementos que hay en la naturaleza, uno puede aprender el mensaje, pero como no se desvía esto de pronto del tema, bueno, se puede sonar un poquito cuadriculado, pero del tema de la meditación o de la alabanza a los elementos de la naturaleza, ¿sí? No sé si me hago comprender un poco con la pregunta, ¿sí? O sea, no sé, o sea, estoy un poquito enredada en eso. Bueno, intento compartir algo por lo que me parece comprender de la pregunta, ¿no? Bueno, antes que nada, la experiencia de la meditación, en el fondo, en su eje, es una experiencia de silencio, ¿no? Entonces, toda experiencia que nos conduce
a encontrarnos con el silencio, en el fondo es una experiencia meditativa. Lo que llamamos la meditación, en el fondo, es también la práctica, es la práctica los 20 minutos que meditamos, pero esto tiene que llevarnos a un estilo de vida meditativa, ¿no? Es decir, a una manera de ver la cosa, una manera de encontrarnos con la vida de silencio en cada cosa. Entonces no veo ¿cómo decir? Una dualidad entre la experiencia de observación de la creación y la experiencia llamámosla, espiritual, ¿no? Son como, creo, dos matices de lo mismo. Obvio que cuando uno sale de la experiencia de la unidad, porque también estas experiencias de sentirse uno con la tierra, con el cielo, con lo que sea, a veces son segundos, ¿no? Es decir, la experiencia subjetiva de lo uno, muchas veces subjetivamente, conscientemente, es muy cortito, pero cuando uno después vuelve al sentido del yo individual, uno sale enriquecido de la experiencia, porque en el fondo su conciencia está más integrada porque también tuvo experiencia de ser tierra, de ser cielo, de ser árbol, ¿no? Pero por el otro también puede alabar, decimos, este elemento como también desde su sentido del yo, entonces también desde la distinción. Entonces, en el fondo, cuando salgo de la experiencia de la unidad, yo como Stefano alabo a Dios por el árbol, por la montaña, por el cielo, pero ya no lo hago desde la experiencia de la dualidad, sino lo hago en el fondo desde adentro, la experiencia de la unidad. Entonces, bueno, creo que son como dos matices que se complementan y que, bueno, y que se enriquecen uno al otro. Hola, buenas noches. A mí me pareció bellísimo todo lo que describiste, padre. Me pareció muy linda la mirada y pensaba esto, ¿no? Que en este tiempo de confinamiento, de aislamiento, en esto que decís, por ejemplo, de poder, aunque estemos en un departamento, mirar por el balcón, por la ventana, un árbol y detenernos a contemplarlo, aún lo que no vemos que está pasando, ¿no? Pero me parece que es una linda invitación y en este tiempo a contemplar o a poder detenernos a mirar la naturaleza que silenciosa, va creciendo, va dando sus frutos. Y me pareció muy lindo, muy rico. Una experiencia, por ejemplo, yo por la ventana, salgo al perro, mira por la ventana y hay un árbol que está podado y ese árbol que está podado, veo eso, ¿no? Digo, de acá a un tiempo va a estar la primavera y lentamente sus ramas crecen y es eso, creo, ¿no? Pero me pareció muy rico y muy bello y voy a seguir, voy a volver a escuchar lo que dijiste al comienzo para
me pareció hermosísimo, me ayuda mucho. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Me profundizó, ¿no? Me ayudó bastante lo que el Padre Estefan nos manifiesta. Cuando yo he hecho la meditación frente a una flor, frente especialmente a seres vivos, árboles, todo eso, como que, ¿verdad? Se forma parte de ellos. Y me he acordado de San Francisco, que tendemos a decir mi hermana planta, mi hermana agua, mi hermana flor. Entonces, ahí aprendemos a respetar a los seres vivos y aún parece que una piedra no nos dijera nada, pero desde el silencio nos habla por su belleza, por muchas cosas. Entonces, gracias Padre Estefano, qué hermoso, muy lindo. Me voy cada vez enamorando de la meditación porque sí, esto es lo que ahorita me ha animado más, me ha fortalecido para luego dar a los que están conmigo, ¿no? Dios le pague. Víctor. Padre Estefano, buenas noches a todos. Resulta ahora que la piedra vive. Y sí, el universo es vida total, porque tiene la presencia total de Dios. En la Sierra del Perú, de la cual provengo, la naturaleza está viva, es inteligente. Las fuentes, los cerros, las piedras, los nevados. Se pide permiso al cerro alto para penetrar en sus dominios, entre comillas. Se hace el pago a la tierra, etc. Es una visión de lo que sería la noósfera, la vida inteligente, solo que estábamos acostumbrados a creer que solo nosotros éramos inteligentes. Hoy día, cuando saqué unos ajos de la refrigeradora, estaban brotando con su puntita. Y hace ya algún tiempo me di cuenta que siguen viviendo, continúan. Eso es casi una epifanía. Y sí, pues la presencia de Dios es total. Gracias. Anita, ¿puedes activar el micrófono? Gracias, buenas noches con todos. Le pido disculpas porque llegué un poco, porque me comuniqué un poco tarde, pero estoy muy contenta porque estoy buscando desde hace rato contactar con hermanos que sean del grupo de meditación aquí en Ecuador, por la hermana María Medina, Sol María, ella nos envía los mensajes y yo he tenido experiencias maravillosas internas. Quisiera seguir, pero sí creo que es importante, aparte de todas las instrucciones que yo recibo, para mí son un tesoro los mensajes diarios. Trato de escuchar y reescuchar y reescuchar, porque hay mensajes que son muy profundos. Entonces trato también de hacer la disciplina, pero yo siento la necesidad también de poder contactar con otras personas de aquí en Ecuador para poder hacer una fuerza, ¿no? Una unión, y eso es lo que quisiera saber. Por eso ahora que vi esta posibilidad me dio mucha alegría y siento mucha
alegría poderles escuchar y mirarles también. Sol María está en Ambato a veces, entonces, y claro, no es posible juntarnos. Entonces, Elba parece que algún rato estuvo por Ecuador y no fue posible ir. Disculpen si estoy saliendo del tema. Por favor, disculpen si estoy interrumpiendo el espíritu de la charla a este momento, pero dejo eso como inquietud, por favor, no quiero desviar. Y muchísimas gracias a todos quienes están detrás de este trabajo, porque sé que es un trabajo bellísimo, maravilloso, con mucha energía, con mucha fuerza, con mucha luz. Entonces, nada más que agradecer a todos quienes están detrás de esto, de esta propuesta, de este sueño, de esta energía. Muchas gracias a todos. Sandra. Activa el micrófono, Sandra. Perdón, ahora sí. Agradecerles de corazón esta actividad. Pude escuchar el otro día al padre en YouTube y sigo por acá desde Argentina a la comunidad cristiana, de meditación cristiana. Me ha ayudado muchísimo. Yo estoy en La Plata, pero a esta compañera que habló recién de Ecuador, le quiero comentar que en mi experiencia me siento muy unida a todo este grupo. Yo he podido hacer algo que ustedes nos ofrecieron, que fue unas charlas sobre las moradas, que vino desde Colombia a México, muy interesante también, sobre las moradas de Santa Teresa. Pero acá puntualmente, bueno, agradezco al padre, me parece hermoso todo lo que él plantea, y quería consultarle, no sé si es tangencial, pero me interesaría mucho si él puede, como a veces menciona bastante poesía, si él relaciona de alguna manera plegaria y poesía, ya que ambas brotan del silencio. Sandra, bueno, gracias por tu compartir, gracias por la pregunta, que bueno, me gusta mucho porque la poesía, bueno, yo me escribo también, ¿no? Cuando estoy más inspirado o tengo más tiempo, escribo también la poesía que muchas veces, bueno, alguna la publiqué, pero la mayoría, bueno, están en mi computadora. Capaz que cuando muero publicarán algo de la poesía del padre Stefano. Ma creo que en el fondo la poesía es el lenguaje menos inadecuado para hablar del misterio, ¿no? Es decir, yo estoy convencido que lo mejor siempre cuando uno quiere expresar algo sobre Dios, llamámoslo Dios, el misterio, lo mejor es callar, ¿no? Sí, siempre lo mejor cuando queremos hablar de Dios es el silencio. Pero sí debemos, a veces también uno debe decir algo, ¿no? También es parte de la humanidad. Tenemos el don del lenguaje, de comunicar, ¿no? No solo por la palabra, también hay otra forma de comunicación, pero una clave del ser humano es la palabra. Entonces, yo creo que cuando se debe hablar, la forma menos inadecuada para hablar de Dios y del amor y del misterio, la poesía. Así que la poesía para mí es oración. Cualquier tipo de poesía es oración. En el fondo porque expresa algo del misterio indecible del fondo, ¿no?
Así que un poco eso creo, Sandra. Bien. Tenemos dos personas más, Cecilia y Oscar. Hola, buenas noches. Yo cuando, escuchando todo lo que compartiste, me viene la idea de aprender del silencio de la creación, fundamentalmente aprender de la aceptación, ¿no? La flor no pretende ser otra cosa que ser flor. Como se sabe flor y vive feliz ahí, siendo flor, ¿no? Cosa que a mí me falta porque Cecilia siempre está queriendo ser otra cosa y no se conforma con ser Cecilia. Y por un lado me llegó como ese mensaje y por otro lado también saberse parte del todo, ¿no? De compartir con todo el resto de la creación, el ser parte de la creación y no pretender ninguna otra cosa más. Obviamente hay un abismo que es eso lo que a mí me cuesta en cuanto a la dualidad de decir, sí, tendría que ser de esa manera, yo también, pero nada, después uno está rodeado de familia, rodeado de gente y en especial rodeado de ego y se pelea con esa idea hermosa de la creación. Pero bueno, creo que de la creación, por lo que vos hablaste, me despertó esto, aceptación y gratitud de ser parte del todo, ¿no? Cecilia, bueno, creo que no tengo mucho para agregar a tu comentario. No, un poco eso. Es que sí, la complicación humana viene en el fondo de la mente que aunque es lo que tal vez que nos hace especiales en la creación, el don del pensamiento autoconsciente, ¿no? Entonces el don también de la lógica, de la inteligencia humana, que es un don, pero por el otro nos complica porque en el fondo no lo sabemos usar este don, ¿no? Es decir, convertimos al don en un dueño, ¿no? Y la mente, con todo lo que significa, nos domina, es decir, tapa un poco nuestro ser. En el fondo, la creación nos enseña el regreso a casa, el regreso a la sencillez del vivir, a la aceptación, al aceptarse como uno es, ¿no? Justamente la flor no es que una chiquita y que dura 4 horas se siente menos de una rosa que dura un mes, que es más grande, es decir, cada una como que disfruta de su propio ser. Y tal vez es lo que nos falta, esta capacidad de disfrute de nuestro propio ser, que se manifiesta también en nuestra estructura psicofísica, también con los límites que tenemos, ¿no? Son parte también de la manifestación del ser, así que no hay ningún tipo de problema por los límites que tenemos, ¿no? Oscar Bernal. Muy buenas noches para todos. Bueno, pues es la primera vez que me conecto acá con ustedes. Soy de Colombia. Bueno, pues es una pregunta, un comentario, una pregunta no tan directamente relacionada con el tema, pero pues quisiera, pues en todo caso formularla. Pues yo he estado explorando desde hace mucho tiempo
la búsqueda como de la espiritualidad, profundizar en la mística, en la meditación precisamente desde hace muchos años, pero nunca había encontrado una propuesta que surgiera desde el interior del cristianismo y de la Iglesia Católica. Siempre todas las propuestas que conocía venían relacionadas con las tradiciones espirituales y religiosas de Oriente, ¿cierto? Y pues allí estuve explorando mucho tiempo. Sin embargo, iba a decir ahorita por cosas de la casualidad, pero pienso que no es casualidad, sino las cosas de Dios. Llegué, encontré este movimiento de meditación cristiana y pues hasta el momento para mí ha sido una revelación porque pienso que es un camino que me permite conciliar mi tradición cristiana católica. Vengo de una familia muy, de una espiritualidad cristiana pues muy fuerte. Sin embargo, debo confesarlo, yo estuve alejado inclusive de la religión católica por mucho tiempo precisamente y me dejé pues, o sea, me sentí muy atraído precisamente por tradiciones orientales, el yoga, el zen y demás, y digamos que allí conocí bastante ese tema. Entonces, pues la pregunta es ¿por qué al interior de la Iglesia Católica casi no se conocen este tipo de prácticas de contemplación, de meditación, la oración contemplativa y la meditación? Es muy raro encontrar como agrupaciones donde se pueda profundizar en este tipo de prácticas, ¿no? Básicamente eso, padre, gracias. Bueno, Oscar, muchas gracias por la pregunta. Bueno, voy a contestar un poco rápido porque también es un tema que, bueno, que llevaría mucho tiempo, pero en general, como expresé varias veces, en el fondo la contemplación, la experiencia de la meditación, del silencio, hacen parte constitutiva del cristianismo y de la iglesia. Es decir, los primeros cristianos fueron monjes casi todos, fueron casi todos los primeros obispos y catequistas, fueron personas casi todas de contemplación. Después, por temas de teología, por temas de historia, sobre todo a partir de la constitución, decimos, del cristianismo como una religión más asociada al imperio, ahí se comenzó la desviación y nos fuimos por el tema del cristianismo y la iglesia se fueron por las ramas de la doctrina y la moral. Es decir, cómo que se perdió el eje místico del cristianismo, que es el eje de toda espiritualidad, porque la persona humana, por su naturaleza, es mística, ¿no? Pero perdimos este eje porque no fuimos por temas históricos, de poder, de un montón de cosas, no fuimos por la rama de la doctrina y la moral, que claro, tiene 1500 años de historia y hoy en día también la crisis del cristianismo y la iglesia también es consecuencia de la desviación que tuvimos. Así que bueno, que hay que volver al eje de la contemplación, después para reinterpretar y usar bien el tema de la doctrina y la mística, ¿verdad? Y la moral. Tenemos una última pregunta de Gerardo Rodríguez. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Padre Stefano, más que una pregunta quería saludarte. Bueno, es un gusto haberte escuchado y que
pudiste, como una flor, realmente irradiar el perfume de la naturaleza. Porque yo lo sentí eso en el corazón cuando vos estabas dando la charla. Entonces, eso es lo más importante, y ahí se nota cuando una persona es auténtica, cuando irradia lo que habla. Así que estoy muy agradecido, y bueno, es un gusto haberte escuchado, padre. Bueno, eso. Bueno, Gerardo, gracias, Gerardo. Muchas gracias, damos gracias a Dios al misterio que nos inspira, que nos anima. Bueno, le pedimos este don de la fidelidad para todos, ¿no? A esta voz que nos anima desde dentro, ¿no? Para ser auténticos, que muchas veces es lo que nos falta, ¿no? Así que muchas gracias, Gerardo. Bueno, muchísimas gracias, Estefano. Y a mí también me resonó, ¿no? Esa parte de qué hay donde yo no mire que algo esté creciendo, ¿no? Y fue como también una revelación y una invitación a saborear ese donde coloco la mirada, ¿no? Y qué veo y qué surge en mí también. Entonces, muchísimas gracias, Estefano. Bueno, con esto finalizamos. Muchísimas gracias a todos por su participación, por estar aquí, por meditar juntos y por acompañarnos en todo este peregrinaje que estamos haciendo. Que tengan una feliz noche. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo y por su escucha. Bueno, nos estaremos viendo y escuchando a través de varios medios.